Bueno, iniciamos con los síndromes hipertensivos del embarazo o lo que es lo mismo, hipertensión en el embarazo. Es una de las complicaciones más frecuentes del embarazo y no se conoce la causa exacta. Por aquí tengo una teoría que explica por qué inicia o por qué se da, por qué se presenta la hipertensión en el embarazo. Dice que es un defecto en la interacción del tejido materno y fetal en el, digamos, en el momento de la implantación del óvulo fecundado, que se llama penetración trofoblástica insuficiente. Esta es precisamente, como les decía, esa conexión del óvulo fecundado con la pared del endometrio, ¿verdad? En el útero, para ya empezar a formar la placenta. O sea, desde ahí hay un defecto. Entonces esto provoca que haya una vasculatura uterina de menor diámetro y mayor resistencia, o sea que no se dilata suficiente, no tiene la capacidad de vasodilatarse. Y entonces la placenta sufre de cierta isquemia, o sea, no tiene una irrigación sanguínea normal. Y entonces esto hace que se liberen a circulación materna factores hipertensógenos, o sea, alguna sustancia que hace que aumente la presión. Sin embargo, ya por la isquemia ahí podríamos, ¿verdad? Por esa poca circulación y porque los vasos son más resistentes y todo, se podría pensar que por ahí viene el tema de la hipertensión. Como les digo, la causa exacta no se sabe, sin embargo, esta teoría no está tan descabellada, ¿verdad? Tiene una base que nos podría explicar la razón de la hipertensión. Muy bien, hay varios tipos de hipertensión en el embarazo. No es nada más decir esta paciente es hipertensa. No es para efectos de evaluación porque ya eso le toca la clasificación al médico. Más que todo nos vamos a entrar en el tratamiento, que es igual para casi que todos los tipos. Entonces tenemos lo que se conoce como preeclampsia, perdón, moderada grave, eclampsia, que esos son como lo que más vamos a ver o lo que ustedes más van a ver, pero puede haber hipertensión crónica de la embarazada, hipertensión crónica más preeclampsia, hipertensión esencial latente expresada durante el embarazo o diátesis hipertensiva. Ya vamos a ver qué son cada uno. Entonces, ¿qué es la preeclampsia? Antes se llamaba hipertensión inducida por embarazo o se llamaba EPH, que significa edema, proteinuria e hipertensión. Se me perdió el lapicito. Aquí. Edema, proteinuria e hipertensión, que son los tres componentes fisiopatológicos de la preeclampsia. Se llamaba gestosis o toxemia del embarazo. Esta es inducida exclusivamente por el embarazo. Tenemos siempre hipertensión y proteinuria. Puede que no haya edema, pero casi siempre hay edema. Principalmente afecta a la nulípara después de las 24 semanas y una vez después de que sucede el parto no vuelve o por lo menos resuelve. Y como les decía, ¿verdad? No resuelve en el posparto y no vuelve en otros embarazos. No sucede en embarazos posteriores. La eclampsia es cuando se nos complica o se nos agrava la eclampsia. ¿Por qué? Se produce una intensa vasoconstricción que puede producir coagulación de pequeños vasos que nos va a llevar a una encefalopatía hipertensiva que va a producir convulsiones. Pregunta de examen muy importante. Las convulsiones, o sea, la crisis, esta eclampsia, puede dar antes, durante el parto o en el posparto hasta el 7º día. O sea que una mujer que tuvo eclampsia o que tuvo preeclampsia grave podría
Después del parto se supone que ya todo vuelve a lo normal, pero todavía durante 7 días está el riesgo de que pueda tener alguna crisis, ¿verdad? Alguna elevación importante de la presión que la lleve a estas convulsiones, encefalopatía hipertensiva y la muerte, por supuesto, ¿verdad? La mortalidad materna. Luego vean las otras que son nada más como para información. La hipertensión crónica es la que se ha detectado antes del embarazo, o sea, la mujer empezó con hipertensión y luego quedó embarazada, o que se detectó en las primeras 24 semanas de gestación. O sea, tal vez la mujer era hipertensa y no se había dado cuenta, y ya por los controles del embarazo aparece la hipertensión. Irónicamente, dice que es la que mejor toleran los fetos, ¿verdad? No hay una razón así como específica para eso. Luego tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia, o sea, cuando ya sucedió esto, que ya era hipertensa o se dio cuenta que era hipertensa en el inicio del embarazo, y entonces aparece después edema o proteinuria, que son los componentes de la preeclampsia. Entonces ahí se dice, por eso hipertensión crónica más preeclampsia. Y la latente expresada durante el embarazo o diátesis hipertensiva es la que se da en embarazos recurrentes. O sea, un embarazo tuvo preeclampsia, en el siguiente vuelve a tener, en el siguiente vuelve a tener. Eso es muy raro, ¿verdad? Como les decía, por lo general da en el primer embarazo, en las nulíparas, y luego del parto todo se normaliza. Ya esto es un asunto genético, es un problema genético que hace que cada vez que haya un embarazo, se aparezca la hipertensión. Muy bien. Vean los factores predisponentes para que una paciente tenga preeclampsia, eclampsia, o sea, una preeclampsia que si no se cuida o no se trata se puede convertir en eclampsia. Ya les decía la nuliparidad, vean el porcentaje, 75 de cada 100 pacientes que son nulíparas pueden presentar o van a presentar la preeclampsia. Historia familiar, por supuesto. El embarazo múltiple es 5 veces más frecuente. Y se acuerdan que les mencioné que ahora con la fertilización in vitro es probable que haya muchos embarazos múltiples, ¿verdad? Más de la cuenta. Entonces, más riesgos de preeclampsia. Cuando está la mola hidatidiforme. ¿Qué es la mola hidatidiforme? Es una masa, ¿verdad? Digamos, no maligna, que está creciendo en el útero simulando un embarazo. Entonces hay síntomas normales del embarazo, pero lo que está creciendo es una masa de células. Entonces esto puede además generar preeclampsia. Si la mujer tiene la hipertensión, la crónica, o sea, la que era antes del embarazo o se dio cuenta al inicio del embarazo, va a terminar en preeclampsia, perdón, más frecuentemente, 5 veces más frecuente que una mujer nulípara, ¿verdad? Que tenía presión normal. Si hay diabetes asociado, casi siempre, ¿verdad? La diabetes mellitus tiene asociada la hipertensión por los problemas que produce a nivel cardiovascular el cuadro diabético. Muy bien, y vean aquí algunos grupos específicos. Las jóvenes antes de 20 años o las que están después de los 35. Ahora este grupo está, digamos, más frecuente que antes, ¿verdad? Antes los embarazos se daban muy, muy temprano, ahora más bien se están dando 40 o después, que es la tendencia, ¿verdad? Como va cambiando los tiempos. Y aquí les puse otros digamos, consideraciones que son medio jalados del pelo, en realidad, así en el buen tico hablando, porque, bueno, en un estudio nada más como que lo metía, pero no decía cuánta frecuencia, entonces nada más se los puse como un detalle ahí curioso, porque habla, por ejemplo, de la dieta. ¿Quién va a decir que depende de lo que yo como? Bueno, podríamos decir la sal, el hábito físico, la raza, nivel socioeconómico, ya aquí es donde empiezan las cosas raras. Ilegitimidad del embarazo, o sea, si me jale torta o no. Ruralidad, si vivo en la ciudad o en el campo. Sexo del feto, o sea, no sé. Presencia de animales congénitos, podría ser.
y este está volado, clima o estación del año, nada que ver. Pero en un estudio los incluía y entonces por eso se los pongo. No decía de frecuencia, no decía de, ¿verdad? Estadística, no decía nada, simplemente hablaba de todos esos otros factores para que una paciente pueda tener preeclampsia. Para la madre hay muchos riesgos, igual que para el feto. O sea, es mortal para la madre o para el feto. Vean lo que le puede pasar a la mamá. Desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, daño renal, daño hepatocelular, coagulación intravascular diseminada, que es lo que nos lleva a las convulsiones, accidente vascular encefálico o lo que es lo mismo el derrame, la eclampsia, y casi que de eclampsia pasa directo a muerte. Entonces es importante controlar la presión alta en el embarazo. Vean, para el bebé va a nacer prematuro, retraso el crecimiento uterino, porque muchas veces, bueno, si llegamos a una eclampsia, sí o sí hay que hacer el parto. A menos de que se logre controlar muy rápidamente, pero casi que siempre el único tratamiento rápido efectivo es el parto. Muerte fetal in útero y la muerte en el periodo neonatal, o sea, las dos son terribles. Una vez en un cuatrimestre me contaba una estudiante de una paciente con 38 semanas que llegó con la presión alta, siguió avanzando, obviamente a niveles de eclampsia, perdón, empezó a convulsionar, no sé por qué no tenían diazepam y no sé si fue que se les acabó, no la repusieron, no se sabe, no me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo. Y de camino, en ambulancia para el Calderón, estaban coronados, y de camino para el Calderón, el feto se murió por ¿verdad? El problema de la coagulación, los vasitos que se cierran y entonces no llega suficiente sangre, pierde oxígeno y el feto fallece. Entonces, de camino, no entiendo por qué no tenían sulfato de magnesio, se murió el feto. Entonces, lo que llamamos el óbito, ¿verdad? Entonces fue muy triste, imagínense, en 38 semanas y nada más de un momento a otro se subió la presión y llegó a ese infeliz término. Bien, ¿cómo se diagnostica? Bueno, esto igual es información. Importante recordar que si yo tengo una cifra de presión elevada, no significa que yo soy hipertenso. O sea, la presión puede dar elevada por un susto, un estrés, una enfermedad, una preocupación, muchas cosas. Entonces, hay que hacer un sondeo, o hay que hacer varias tomas, varios días, ojalá a la misma hora y ojalá con el mismo aparato, para saber, ver una evolución de si se mantiene alta la presión o si fue un día esporádico o si está correcto, ¿verdad? Sin embargo, hay signos de alarma o signos que nos pueden llevar a pensar que ya hay una patología. Si la diastólica sube 15 milímetros de mercurio y si la sistólica sube 30 milímetros de mercurio de lo normal o de cifras básicas que ya tenemos registrado de la paciente, eso ya nos puede hacer pensar que el asunto no va bien. ¿Ok? En la preeclampsia, vean que esta presión, que es bastante alta, por lo general no se excede. Sin embargo, andar por aquí ya es un asunto de considerar, ¿verdad? Es una presión alta de cuidar. La proteinuria, 300 miligramos en 24 horas o 1 gramo en muestra aislada. En eclampsia, aquí definitivamente, si usted tiene un registro base, la diastólica le aumentó 30, la sistólica le aumentó 60, fijo, ¿verdad? Es una elevación muy drástica y los niveles ya deben de estar bastante altos de esa presión. Proteinura más de 3 gramos en 24 horas o oligoanuria, o sea, no hay nada de orina. Y edema generalizado. Entonces, ¿cómo sabemos si la paciente ya está entrando en problemas graves porque va a empezar a convulsionar? Por todos los signos neurológicos.
cefalea, hipoacusia, tinnitus, hiperreflexia, visión borrosa, diplopía, ceguera, ¿verdad? Se siente mal, está desorientada, hasta empieza a vomitar, etc. Taquicardia y fiebre, náuseas, vómitos, hematemesis, dolor epigástrico, ya sabemos que aquí el asunto está grave, que podemos llegar al coma, paro cardiorrespiratorio y muerte, por supuesto. Y ahorita vamos a ver qué usamos en un caso de estos. Muy bien. Aquí nada más es porque la preeclampsia a veces se divide, si es moderada o si es severa, todo depende de los datos o de los resultados de exámenes. Igual, para información, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, que la severa ya se acerca a eclampsia, porque ya hay irritabilidad en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre los niveles anden lo más cerca de lo moderado dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo permitido. Recordemos que los pacientes hipertensos casi nunca van a lograr tener cifras de presión normal, siempre van a tener un poquito elevada, pero hay cierta, digamos, nivel permitido para ellos. Bien. Vamos con el tratamiento. Antes de entrar al tratamiento específico, yo nada más quería recordarles un poquito, fisiológicamente hablando, cómo se controla la presión arterial. ¿Por qué? Porque de aquí es de donde derivan las montones de familias de antihipertensivos y podemos también entender reacciones adversas y entender mecanismos de acción, que es importante para ya después nada más avanzar con cada uno. Igual, son, no, para efectos de examen, ¿verdad? Lo que me interesa son los medicamentos, el tratamiento. Entonces vean, importante que existen dos controles fisiológicos de la presión arterial. Este es el que llaman rápido. Vamos a ver si lo logro. Este es el rápido que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, vasoreceptores y la adrenalina. Entonces, vamos a ver el resumen en este cuadrito. Fisiológicamente, esto es lo que vimos con agonistas y antagonistas, ese concepto que vimos en la primera clase. Entonces, cuando la adrenalina se une en un receptor beta 1, produce taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad del miocardio y sale la renina, que ya vamos a ver qué es. Entonces, esto hace que la presión fisiológicamente aumente. Aumenta presión arterial. Cuando adrenalina se une en un beta 2, más bien tenemos vasodilatación, baja la resistencia periférica. ¿Qué es resistencia periférica? El tono de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, recordemos que son tubitos que tienen un tono, pero que sobre todo tienen la capacidad de dilatarse en caso de que la presión está un poquito alta, ellos se dilatan para que haya más espacio para que la sangre circule. Eso es lo que llaman resistencia periférica, el tono de los vasos sanguíneos. Entonces, al haber vasodilatación, baja inmediatamente la resistencia, o sea, los vasos se dilatan, se relajan, y broncodilatación. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Entonces, si un adrenalina se une en el beta 2, se produce una disminución de la presión arterial. Cuando adrenalina se une en el alfa 1, hay vasoconstricción, de una vez sube la resistencia, o sea, los vasitos se cierran y aumenta la presión. Aumenta la presión. Y cuando se une en un alfa 2, se bloquea o se inhibe la liberación de noradrenalina. Noradrenalina es una prima de adrenalina que hace casi lo mismo. Entonces, ¿qué hace adrenalina en el alfa 2? No sale noradrenalina, entonces baja la frecuencia cardíaca y también baja la resistencia periférica. Eso no dice aquí, hay que poner. Baja la resistencia periférica. Todo esto porque noradrenalina no está saliendo.
Ahí ustedes lo ponen bueno. Entonces, cuando adrenalina se une en un alfa 2, la presión baja. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los estudiosos? Dijeron, bueno, hagamos algo parecido a la adrenalina para que se una o tape estos receptores. Entonces, adrenalina se une en un beta 1, sube la presión arterial. Si usamos un medicamento antagonista, o sea, alguien que tape el receptor, hace todo lo opuesto. Baja la frecuencia cardíaca, baja la contractilidad del miocardio, no hay renina, entonces baja la presión. ¿Quiénes son esta familia? Todos los que terminan lo que llamamos beta bloqueadores o beta antagonistas, que es el atenolol, o todos los que terminan en olol. Atenolol. ¿Okay? En beta 2 ocupamos a alguien que haga lo mismo, o sea, un agonista. Y no existe. No hay ningún agonista. Tenemos más bien un medicamento que nos quita este beneficio que se llama propanolol. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. El paciente que toma propanolol bloquea beta 1, lo cual sí que lo queremos, pero de rebote nos bloquea beta 2, que es lo que no queremos. ¿Qué pasa si se bloquea beta 2? De ahí nos quita vasodilatación, aumenta la resistencia y nos produce broncoconstricción. Entonces, esta broncoconstricción, si el paciente es asmático, podría generar una crisis. Ay, no, está muy feita. Muy bien. Así. Entonces, si el paciente es asmático y está tomando un medicamento que por bloquear el receptor va a producir broncoconstricción, podría generarle una crisis. Entonces, el atenolol no tiene ese problema, solamente bloquea beta 1. El propanolol sí tiene el problema. El efecto antihipertensivo, pero nos bloquea también beta 2, que más bien nos quita beneficios y nos produce la broncoconstricción. En alfa 1 existen unos antagonistas de una familia poco conocida, se llaman terazocin y prazocin. No son muy conocidos, sin embargo, sí están en la LOM. Y como les digo, por ahí aparecen, pero no son así como los más usados. Y en este caso, en alfa 2, ocupamos a alguien que haga lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando la adrenalina se une en alfa 2, baja la presión. Y entonces aquí tenemos alfa metildopa. Ustedes ahí le ponen alfa metildopa, que hace lo mismo, que no salga adrenalina, entonces baja la frecuencia, baja la resistencia y baja la presión arterial. Entonces, este es un sistema fisiológico en el cual se lo tomaron como modelo para hacer medicamentos. Aquí tenemos 3 familias, son como 8, más o menos. Muy bien. Este sistema fisiológico de control es el que llaman lento. En realidad no es tan lento. ¿Ok? Lento. ¿Qué es el sistema renina angiotensina aldosterona? Entonces, todo lo que dice aquí, más o menos, vamos a estudiarlo aquí. Entonces, si por alguna razón cae la presión, los riñones liberan renina. Eso lo vimos en el cuadrito que yo les decía que ahorita vamos a ver quién es renina. Aquí está. Hígado libera una sustancia que se llama angiotensinógeno. Estos dos se unen y forman una sustancia que se llama angiotensina 1. Angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina o ECA. Y el angiotensina 2 es el problema. Es vasoconstrictor, o sea, de una vez me aumenta resistencia. Y solo esto hace que
ya la presión aumente. Pero además se viene a la glándula suprarrenal, a la parte de la corteza, y hace que se libere una hormona que se llama aldosterona. Y la aldosterona es una hormona que estimula la retención de sodio y agua. Y hace que yo pierda potasio. Entonces, si yo retengo agua y sodio, ¿qué pasa? Esto me aumenta el volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo. Si el volumen sanguíneo aumenta, perdón, ahí, sanguíneo. Si aumenta volumen sanguíneo, esto hace que haya más presión en el sistema, más resistencia otra vez. Y entonces más presión. Vamos de nuevo. Riñones liberan renina, hígado angiotensinógeno. Estos dos, sucede una reacción química, se produce la angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina que está en los pulmones. Y esta es la razón de una reacción adversa muy interesante de los IECA que ya vamos a ver. Angiotensina 2 es vasoconstrictor directo. Va a los vasos sanguíneos, hace que se cierren o que tengan más resistencia, más tono, y eso aumenta la presión. Pero además se va a glándula suprarrenal, corteza, hace que se libere la aldosterona, y la aldosterona es una hormona que estimula la retención de sodio y de agua, perdemos potasio, y hace que haya más volumen sanguíneo, y entre más líquido tengamos en el sistema, más presión hay, más resistencia. Entonces eso hace que la presión aumente. Entonces, viendo este sistema, si nosotros bloqueamos esta enzima, que es un puente, ustedes las ven, aquí hay una cadena de reacciones químicas, y por ahí aparecen los puentes o enzimas que son los ayudadores o catalizadores. Y entonces muchos medicamentos lo que hacen es bloquear o inhibir esas enzimas. Entonces, la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son todos los que terminan en pril, en alapril, por ejemplo, enalapril. Entonces, el enalapril bloquea la enzima. Si ya no está el puente, nada más sucede. Entonces ya no hay angiotensina 2. Ya no hay vasoconstricción, ya no hay aldosterona, no hay retención de agua y de sodio y todo va. Baja la presión. Pero resulta que esta enzima está en los pulmones. Y cuando se afecta la enzima, se afecta una sustancia que se llama bradicinina que produce tos. Entonces, ustedes habrán oído que los pacientes que toman enalapril a veces les da tos. Y esa tos no se quita con nada, ni con jarabes macrobióticos, ni con jarabes de nada, no se quita. Entonces, hay que cambiar el tratamiento. Y muy frecuentemente lo cambian por una familia que se llama ARA2. Los ARA2. ¿Quiénes son los ARA2? Los antagonistas del receptor de la angiotensina 2. O sea, ellos directamente bloquean o son antagonistas del receptor en vasos sanguíneos y en la corteza suprarrenal. Entonces, aunque haya angiotensina 2, si está tapado el receptor por estos antagonistas, no hay vasoconstricción, no hay aldosterona. Entonces se ve el mismo efecto. Baja la resistencia y baja la presión. Esta familia son todos los que terminan en tan. Por ejemplo, el losartán. Muy bien, losartán. Okay, entonces, de este sistema y los diuréticos que funcionan aquí, ¿verdad? Encontramos los IECA, los ARA2 y los diuréticos que lo que hacen es perdemos volumen sanguíneo para que baje la resistencia y baje la presión. Diuréticos hay 5 familias, más o menos. Muy bien. Entonces,
Nos faltó ahí, ¿cuál? Los bloqueadores de canal de calcio, que como les decía, siempre les recuerdo, cuando el calcio entra en cualquier músculo, puede ser el músculo cardíaco, puede ser el músculo de los vasos sanguíneos, puede ser el útero, produce contracción. Cuando no lo dejamos entrar o se guarda o no sale, ¿verdad? Entonces, se produce relajación. Entonces, los bloqueadores de canal de calcio lo que hacen es eso, relajar vasos sanguíneos, como la amlodipina, y también tenemos los que relajan el músculo del miocardio, que son el verapamil y el THC, básicamente, que son como los que no vimos en ningún sistema, esos dos. Y los vasodilatadores directos, que básicamente su efecto es rapidísimo y súper intenso en bloquear el calcio en los vasos sanguíneos en el músculo, perdón, de los vasos sanguíneos, y entonces es una vasodilatación instantánea, tan rápida y tan intensa que el mismo organismo responde con reflejos, o sea, baja tanto la presión tan rápido que más bien el organismo trata de equilibrar o de evitar que caiga tanto la presión, ¿verdad? Lo toma como una de riesgo de muerte, por decirlo así. Entonces, igual, paciente que está con una crisis y se le están poniendo vasodilatadores directos, hay que tenerlo súper vigilado porque si cae mucho la presión, igual puede entrar en estado de shock y muerte. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de una paciente con hipertensión? Por supuesto, que haya una mejor circulación placentaria, o sea, que no haya tanto deterioro por la baja circulación a placenta. Por supuesto, lo más posible, prolongar el tiempo del feto en útero sin el riesgo obviamente considerado. Evitar que la madre se nos pueda morir también porque sube la presión y empieza con convulsiones y muerte. Obviamente, lo mismo, prevenir la eclampsia. Y vean lo que dice aquí, cuando la diastólica está a menos de 100, es aceptable o se considera buena, ya que no produce mayor deterioro placentario y no causa hipoperfusión. O sea, que si una paciente está con niveles de presión diastólica 95, 98, 90, 92 por ahí, digamos que eso es aceptable. Se ha visto que esos niveles no producen menos circulación sanguínea placenta. Muy bien, entonces ahora sí, vamos con el tratamiento. Aquí habla de preeclampsia moderada, preeclampsia grave y eclampsia. Yo el tratamiento lo evalúo en general, no en cada proceso, porque ya eso le toca al médico. Entonces, lo que sí es que empiezan con orales, ¿verdad? Orales, tratamiento oral. Entonces tenemos hidralacina, que es un vasodilatador directo, como les decía, bloquea entrada de calcio en vasos sanguíneos, pero así de forma rápida e intensa. De hecho, la hidralacina se usa también en crisis hipertensivas, ¿verdad? De pacientes en general, por la vía intravenosa, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Pregunta de examen. La principal reacción adversa es cefalea. ¿Por qué? Por esa gran caída de la presión y esa vasodilatación que también se da a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo principal es que nos da cefalea. Metildopa, también muy importante, que es agonista en el alfa-2, eso lo vimos en el cuadrito. Disminuye la resistencia, disminuye el gasto cardíaco. Y muy importante, pregunta de examen, produce una reacción bastante considerable si la paciente tiene que seguir con su vida diaria, que es la somnolencia. Algunas tienen su vida normal o hasta peor. No todas pueden estar en la casa, ¿verdad? Descansando o durmiendo. Hidroclorotiazida, otra pregunta de examen. Bueno, esto es uno de los diuréticos de la familia de los tiazídicos. Y muy importante, este diurético tiene un efecto moderado o lo que es lo mismo limitado. O sea, él produce diuresis, pero si hay un daño renal o necesitamos un nivel alto de diuresis, no lo logra. Él es un efecto
tiene un efecto moderado y tiene 3 reacciones adversas muy frecuentes, pregunta examen que no se les puede olvidar. Tal vez ya las conocen. Uno es la hipocalemia o pérdida de potasio. Se les enreda, no sé por qué, con la hipocalcemia. Vean que el nombre suena casi igual, pero cuando es potasio se escribe con K. Cuando es calcio se escribe con C. Entonces, la hipocalcemia es cuando baja el calcio. La hipocalemia es cuando baja el potasio. Entonces, si tenemos muy poquito potasio, es malo para o perjudicial para el corazón. Y si tenemos mucho potasio también. O sea, el potasio hay que tenerlo súper equilibrado. Entonces, como la hidroclorotiazida produce pérdida de potasio, si vemos que está bajando mucho, lo que se debe administrar es KCl, un Rexan, para poder recuperar los niveles de potasio. Aumenta el ácido úrico, eso es, aumenta la uricemia, y también aumenta la glicemia. Levemente, el problema es que por lo general los diabéticos o las diabéticas no andan en números aceptables. Entonces, si ya andan mal portados y hay algo que les va a producir aumento de la glucosa, aunque sea leve, puede ser bastante grave. Entonces, por eso se dice que la hidroclorotiazida no se debe usar en diabéticos porque aumenta la glicemia. Entonces, estos 3 que no se les olvide para efectos de examen. Pregunta de examen, no se recomiendan estos 2 medicamentos. El propanolol, ya lo vimos. Además de que reduce la perfusión placentaria, porque se acuerdan que quita la vasodilatación, devuélvanse al cuadrito para que vean, quita vasodilatación, produce broncoconstricción. Aquí tal vez la redacción está un poquillo enredada, pero produce broncoconstricción. Imagínense si es un bebé que tuvimos que un parto poco prematuro y se puso un medicamento que le va a producir broncoconstricción, ¿verdad? Entonces eso es complicar el, el riesgo que ya, agravar el riesgo que ya trae el bebé respiratorio. Entonces, jamás propanolol en una crisis hipertensiva o en una, digamos, eclampsia en este caso. Y la espironolactona es de la familia de los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué hace la espironolactona? Ser antagonista de la aldosterona. ¿Okay? ¿Qué hacía la aldosterona? Que se aumente el agua y sodio. Y yo pierdo potasio. Esos son los efectos fisiológicos de aldosterona. Entonces, la espironolactona, que es el antagonista, hace lo opuesto. Que yo pierda agua, pierda potasio, perdón, pierda agua, pierda sodio y gane potasio. Por eso se llaman ahorradores de potasio. Pero resulta que la aldosterona es una hormona. Una hormona. Entonces, la espironolactona, para poder tapar el receptor, tiene que tener una estructura parecida a la de la hormona. Pero se ha visto que en los bebés, si se ha usado espironolactona como para manejo de la presión arterial alta, se produce ginecomastia. Ginecomastia es crecimiento o agrandamiento de glándulas mamarias y feminización. O sea, si es una niña, no habría en teoría problemas. El problema es si es un varoncito. Entonces, por eso es que la espironolactona, por esta característica, ¿verdad? De que se parece o su estructura es parecida a la hormona aldosterona,
entonces produce estas reacciones raras. ¿Okay? Entonces, para efectos de examen, no se olviden estos dos. El propanolol y por qué no. La espironolactona y por qué no. ¿Verdad? ¿Por qué no se recomiendan como tratamiento? Muy bien. Vean que ya vamos por preeclampsia grave. Entonces, en realidad es, bueno, ya en niveles altos, pasamos a la vía, otra vez la hidralazina, vasodilatador directo, para la vía intravenosa. Y aquí vamos, ¿verdad? Aquí hay un protocolo, lo mismo de siempre, todos lo hacen diferente, depende del médico, depende del centro de salud, pero bueno, nada más les pongo aquí un ejemplo. Más o menos es importante saber que cambia de color cuando se diluye. No debe estar más de 8 horas diluido y hay que proteger de la luz, pero no necesita cadena de frío. Bien, el nitroprusiato de sodio es otro vasodilatador directo, ¿verdad? Venlo aquí, alta eficacia, acción inmediata, de hecho tiene una vida media de minutos, o sea, que usted lo aplicó y en minutos ya hizo su efecto, ya se metabolizó y se excretó. Tienen vidas medias rapidísimas, entonces por eso hay que hacer una infusión continua. Y lo bueno de que tengan vidas medias de minutos es que cuando se suspenden, inmediatamente el efecto termina. Entonces, el nitroprusiato tiene un problema muy grave. Pregunta de examen. Atraviesa la placenta y el efecto este vasodilatador es tan fuerte o tan importante que puede igual producir en el feto y llegar a producir estado de shock y muerte. Furosemida es de la familia de los diuréticos de ASA. Bueno, entonces, les cuento que tenemos 5 familias de diuréticos, les dije, ¿verdad? Los tiacídicos, que esa es la hidroclorotiazida. Los de ASA, que es la furosemida y la bumetanida, que lo que hacen es, bueno, los de ASA, para no perderme aquí, son los más eficientes, que ese es el Lasix, la marca, ¿verdad? Que es tan vieja que ya todo el mundo le dice Lasix en lugar de decirle furosemida. Es el más eficiente de los diuréticos y más potente. Más potente, esto es una O, y más rápido también el efecto. Y más rápido. Se usa cuando hay edema pulmonar, o sea, cuando ya tenemos niveles bastante altos y afectación importante de la mujer. Muy bien. Luego tenemos tercera familia de los diuréticos. Pueden ser los auroros de potasio, ¿verdad? Que ahí teníamos a la espironolactona. Luego tenemos los inhibidores de la anidrasa carbónica, que esa es la enzima que ellos bloquean, que son la dorzolamida y la cetazolamida, que se usan para glaucoma principalmente. Y luego tenemos los osmóticos, que es el manitol, que es inerte, una sustancia inerte, que es simplemente una carga de sal alta que no se absorbe, no tiene ningún efecto terapéutico, sino que su efecto es retener líquido. Como esa sal no se absorbe, en algún momento se pierde por orina, pero ha absorbido o ha jalado mucho líquido. Entonces, el manitol, por ese beneficio de que es inerte, una sustancia que no interacciona con nada, no tiene reacciones importantes, graves, de nada, entonces se usa mucho en UCI, en posoperatorios, ¿verdad? En cirugías, en pacientes que ya tienen 50,000 medicamentos y no le quieren poner uno más, y tal vez están encamados, entonces funciona muy bien. ¿Okay? Entonces ahí, por ahí les dejo lo de las familias de los diuréticos. Pero en este caso la furosemida, más eficiente, más potente y más rápido. Por eso se usan en emergencias también. Y véanlo aquí, sulfato de magnesio. Pregunta examen. Se ha visto que el sulfato, ¿se acuerdan que se puede usar en la amenaza de parto pretérmino para prevenir la parálisis cerebral? Entonces, se ha visto que también cuando la paciente empieza a tener síntomas de que va a entrar en periodos convulsivos, ¿se acuerdan? Que tal vez tenía visión borrosa, cefalea, náuseas, diplopía, lo que fuera.
Entonces podemos poner sulfato de magnesio porque eso baja esa hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, bloquea acetilcolina y entonces tiene, además de su efecto vasodilatador, ¿se acuerdan? El sulfato de magnesio compite con el calcio para producir vasodilatación o relajación de los músculos. En este caso también de los vasos sanguíneos. Entonces se aprovecha, por decir así, los dos efectos. El vasodilatador o el relajante de los músculos, en este caso de los vasos sanguíneos principalmente, y el efecto que tiene en el sistema nervioso central. Aquí, igual, más o menos hay un protocolo para esto específicamente, pero va a depender de cada centro de salud. Pero resulta, y lo vimos, que si ponemos mucho sulfato de magnesio, podemos competir tanto con el calcio que nos quedamos sin calcio, lo que llamamos hipocalcemia. Hipo es poquito, cal viene de calcio y hemia de en la sangre. Entonces, ¿se acuerdan que había que revisar el ritmo rotuliano, el ritmo diurético, frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, si uno ve al paciente agitado, tembloroso, que está como muy, ¿verdad? Que no responde, medio flácido, que no puede respirar, entonces es que se nos fue la mano en sulfato de magnesio, el paciente está sin calcio, está demasiado relajado todos los músculos como para tener el tono normal y en este caso respirar. Entonces, pregunta de examen, hay que poner el rescate o terapia de rescate, gluconato de calcio. O sea, reponer ese calcio de forma externa, ¿verdad? Dar el calcio de forma externa. Muy bien. En la eclampsia les decía hace un ratito que casi que todas las pacientes que están en eclampsia, el único pregunta de examen, tratamiento efectivo y específico es interrumpir ese embarazo, sea donde esté. Aquí cuesta mucho poder decir, vamos a esperar un ratito para que la presión baje para ver si no tenemos que hacer cesárea, porque en realidad la mujer está bastante, o sea, la vida de la mujer está muy comprometida por el tema de estas coagulación de los vasitos y las convulsiones, estado de shock, ¿verdad? Y coma y muerte. Entonces, hay que hacer la cesárea y también aplicar los medicamentos. El sulfato de magnesio, ya vimos, ¿verdad? Por el efecto en el sistema nervioso central y efecto en vasos sanguíneos de relajar. Y el diazepam, que yo les conté ahora de ese caso, ¿verdad? Muy triste. El diazepam, que sabemos que es una benzodiazepina, que es un ansiolítico relajante del músculo, ¿verdad? Y también relajante o efecto también de bajar la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central de forma bastante rápida y eficiente. Se puede usar una sedación continua en este caso, pero vean lo que pasa. Los recién nacidos, o sea, los fetos que estuvieron expuestos a diazepam cuando nacen, vean todo lo que tienen. Salen relajados, hipotonía, no regulan bien la temperatura, no succionan igual, no tienen la fuerza para succionar, tienen más hiperbilirubinemia, o sea que el cuento que se pone amarillo es porque no excretan correctamente la bilirrubina. Entonces estos se ponen más amarillos, ¿verdad? Ya sabemos que si se ponen muy amarillos hay que llevarlos a fototerapia y no es nada grave ni nada del otro mundo, pero si no se lleva a tiempo, ¿verdad? Sí podemos tener consecuencias de la bilirrubina. Depresión respiratoria, crisis de apnea, porque ellos están relajados, el músculo está relajado, entonces les cuesta bastante respirar. Muy bien. Pregunta de examen. En el recién nacido, ¿qué pasa si el feto se expuso a diazepam, ¿verdad? Porque la madre estuvo en una eclampsia. Cuando nace, ¿qué efectos tiene el diazepam en ese recién nacido? Ahora vean que son muy importantes de tomar en cuenta porque ese bebé hay que tenerlo vigilado. Bien, cualquier duda, con mucho gusto. O cualquier aporte, también bien recibido.